desde Ciudad Guayana, Venezuela. Ya regresó Futsal TV. Aquí está el Mega. Hoy conversamos con el dirigente portugueseño Edgar Lara en Futsal TV. Esa evolución, Edgar, que tú me comentas que llevó el proyecto del Portuguesa Futsal, terminó impulsándolo a pasar al organigrama del Portuguesa Fútbol Club. Obviamente el Portuguesa Futsal hacía vida en la Liga Nacional y quería pasar, aspiraba a participar en el torneo de la Liga Superior, que es el torneo profesional. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntanos cómo fue ese proceso del Portuguesa Futsal al Portuguesa Fútbol Club. A todas aquellas personas que me preguntaban, bueno, ya el Portuguesa cumplió su etapa en la Liga Nacional. Como todo equipo campeón, aspiraba. Se me presentó la oportunidad en la Liga Superior, donde unos dirigentes me llamaron inclusive darme el cupo de ganar, vete la Superior y después arreglar, pero el que interesa estar en la Liga Superior hoy en día es el Portuguesa Futsal. Hacer un análisis deportivo, estratégico y financiero, vi que no era el mejor momento de hacerlo. Luego ver una final contra Caracas y Guarao en Tucupita, el gran anterior, donde me vi limitado por cuestiones de recursos, y es donde viene esa transición. Yo llamo a unos dirigentes portugueseños donde me apoyen y el equipo pasa a ser manejado administrativamente por un equipo ya sentado que hasta el momento lo sigue haciendo y que hay cositas allí que todavía tenemos que discutir. Esa transición hoy es el día que lleva al Portuguesa Futsal Club a ser el Portuguesa Fútbol Club en la Liga Superior. ¿Qué se viene para los próximos meses, para el futuro, como Edgar Lara, como dirigente del Fútbol Sala en el estado portugués, en la Carigua? Tengo la convicción que el Huracán vuelve en la Liga Nacional en octubre. Tú me confirmaste que sí va a dar, ojalá sea así que la Liga Nacional salga, porque ya va a estar presente en ella. Independientemente de las limitantes, de las cosas que tengamos que solventar, Antonio, yo creo que el proyecto va a continuar. No es extraño en nuestro Fútbol Sala esos proyectos que irrumpen muy fuertes, son campeones, pero que después desaparecen. Portuguesa, por el contrario, pudo mantenerse y llegó a conquistar hasta 2 campeonatos prácticamente consecutivos. ¿Cuál fue el secreto de ese trabajo? No solamente del futsal, creo que el fútbol, todas las disciplinas, si tú no tienes una estructura jamás y una planificación jamás vas a avanzar. Yo creo que el futsal venezolano se reúne solamente para tener una competencia, a diferencia de otros países. Todo el año están planificando, están jugando y eso les permite tener un mayor roce y una mayor experiencia en cuanto vamos a enfrentar. Estamos en pañales en cuanto a una estructura, los dirigentes de la federación lo saben. Un campeonato bastante corto, bastante problemático a la hora de criticar cómo va a ser la programación. Ahorita van a ser 6 equipos todos contra todos, pero es un problema estructural. Si logramos nosotros estructurar el futsal en Venezuela, porque el material humano y deportivo lo tenemos, estoy seguro que vamos a ser una gran potencia a nivel mundial. Finalmente, Edgar, quisiera que le des una despedida a todos aquellos que te ven a través de nuestro programa. Las cámaras son tuyas. Y bueno, siempre estamos las puertas abiertas a continuar con esta conversación de futsal y otra disciplina que aparezca, porque para eso estamos. Muchísimas gracias. Con rotundo éxito se desarrolla la segunda edición de la Liga Premier organizada por el promotor Giovanni Latarulo. El Gimnasio Luis Navarro de la ciudad mirandina de Los Teques es el escenario principal donde se disputa este evento. El mismo pretende convertirse en una vitrina para todos aquellos atletas que desean exhibirse, aunque también tienen cabida consagrados jugadores.
Equipos de los estados centrales como Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito y Vargas se enfrentan entre sí por los máximos honores. El público de la zona respalda con su presencia esta iniciativa. El nivel de los partidos ha sido de muy buena calidad técnica y los equipos han venido creciendo a medida que se van desarrollando las jornadas. La iniciativa cuenta con el apoyo de las autoridades regionales y de la Fundación Orillas. A la vuelta, mucho más de Futsal TV.